cuatro raíces básicas de la cocina. Una es la indígena, que estaba aquí cuando llegaron los españoles. Otra es la española, que trajeron a los esclavos. Ahí va la tercera, la negra. Y finalmente la cuarta, que es la llegada de los libaneses, que llegan como turcos, pero son realmente libaneses. Entonces tenemos cuatro raíces de la cocina colombiana. Y una muy importante, pues es esta, la española. Las carnes llegan con los españoles. Con España llega el cerdo, con España llega la gallina, con España llegan las vacas. Y antes lo que se comía eran algunas aves, patos, se consumía mucho pato que iba migrando de los Estados Unidos cuando no eran los Estados Unidos hacia el sur del continente, y se comía sobre todo el tema de los peces, los pescados de río. Los españoles llegan con toda una cantidad de platos nuevos, de culinaria, e incursionan y traen y promueven esa cocina dentro de los indígenas y de los esclavos. El vino, pues para que entremos ya con el tema del vino, pues llega mucho después, pero también es importante. Don Pedro, usted llegó el 10 de diciembre, ¿de qué año fue que me dijo? 82. De 82, y se quedó en Colombia porque le encantó este país. Me encantó Antioquia, conozco casi toda Colombia, pero la región que más se compara con mi forma personal de ser es Antioquia. Antioquia. Yo soy de las personas que digo lo que tengo que decir, lo digo de frente, y si no te gusta, de malas. Así son los paisas y por eso los admiro. Don David, vino y se quedó. Usted es la primera vez que viene, o sea que está en riesgo de quedarse en Colombia, don David. Lo estoy pensando, sí. Don David, si te demoras más de una semana te quedas. Don David Sáez de Ojer, en España es el director de la bodega Lealtanza. Dice, pues aquí nosotros lo llamamos como presidente, como director de una bodega que en Rioja es reconocida y marca exclusiva del grupo Éxito. ¿Cómo siente, cómo ve o qué escucha, qué sabe, que ya son 11 años de trabajo conjunto con el grupo Éxito, del consumo de vino en Colombia, de la apreciación de la gente sobre los vinos, en este caso de Lealtanza? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver la percepción que hay ahora de los vinos y de la gastronomía en Colombia con lo que había hace solo 5 años. Y yo creo que ahí un actor fundamental ha sido el grupo Éxito, con el impulso que se le está dando a la gastronomía y a los vinos. Hace 5 meses... 5 meses de Expovinos. Sí, parece que se va la voz. En Expovinos tuvimos la suerte de poder tener al presidente y al director general de La Rioja, del Consejo Regulador de La Rioja, y se llevaron una buenísima impresión, no se lo esperaban, del cariño, del interés, de la atención que hay en general en Colombia hacia la gastronomía y hacia el vino. La verdad es que yo lo he puesto de ejemplo en varias ocasiones, la última con un amigo, un periodista también, que habían organizado un evento en España y claro, no tenía nada que ver. Explicándole, le enseñé unos vídeos de Expovinos y se quedó realmente impresionado. Y alguna cosa, bueno, pues la adoptarán, la copiarán. Usted es logroñés. Sí. Y uno de los platos importantes allá tiene papa. Efectivamente. ¿Cuál es el plato? Patatas a la riojana. ¿Patatas? A la riojana. ¿A la riojana? Sí, patatas a la riojana, que son patatas con chorizo. Pues le tengo una noticia, que así como nosotros recibimos la vaca y recibimos la gallina y recibimos el cerdo, ustedes nos deben agradecer la papa, que es americana, ¿no? Entonces mire, como un plato típico riojano se debe también en este caso a América. Ahí como algo curioso, ¿no? Como el nuevo continente también tuvo una gran influencia en el viejo continente, don Pedro. Me llamó mucho la atención la referencia que hizo a la familiaridad que hay entre la cocina española
y lo que después fue la cocina colombiana. Si miramos bien cómo eran entonces los viajes, en aquel entonces en las naves no había refrigeración, no había ninguna forma de conservar los alimentos y mucha gente no sabe que el sancocho ni siquiera es colombiano. Sancochar es un verbo que significa cocinar lentamente y hay un plato de las Islas Canarias que precisamente se llamaba sancocho de pescado, que fue el papá del viudo de Capaz. Entonces, ¿cómo era la cocina en los barcos? En los barcos, como no había fogones, no había neveras, había un trípode de metal, de varas de hierro y una olla. Y todo iba ahí dentro. De ahí nació lo que hoy conocemos como el sancocho, que tuvo su perfección cuando llegaron a América y encontraron la papa, encontraron el tomate y una otra cantidad de hortalizas. Ahí vino el maridaje, entonces, de las carnes, del pollo y muchos de los productos y las técnicas incipientes como eran en aquel entonces de la cocina española con los productos de América. Gracias a eso, la cocina europea dio un desarrollo impresionante. Para nombrar un producto muy principal en la cocina europea, digamos el tomate. El tomate juega una parte importantísima en la cocina europea y eso vino de aquí. La patata también, el maíz. Aunque yo tengo mis dudas, no sé si algunos de ustedes recuerdan que yo estuve muchos años con Baltasar Botero en Caracol y había un personaje que se llamaba José Dolores. Yo no sé si ustedes se acuerdan de él. José Sí, claro. Dolores era un obsesivo de que el maíz tenía que ser americano. Yo le decía que tenía que tomar en cuenta que antes de que Cristóbal Colón llegase aquí, había habido ya otras civilizaciones. Por ejemplo, la arepa que se hace aquí con maíz es un plato, digamos, que se hace en la India, que se llama chipata, que se hace también con maíz. La India tiene 5.000 años, mucho más antiguo que América, entonces hay una posibilidad de que el maíz también viniese del Oriente. Don Pedro tocó un tema que yo quiero que don Mario nos diga. Don Pedro dijo que el sancocho es una palabra que habla de una cocción lenta en las Canarias. Entonces habló del vino. Entonces ahí tocó un tema importante, don Mario, y toman vino y comen sancocho. Entonces uno puede comer sancocho en Colombia y pedirse un vinito. Claro, yo me acuerdo que ya hace algún tiempo, ya bastante lejano, porque pues casi me pasa lo mismo que a Pedro. Llevamos muchos años aquí en Colombia hablando de cocina y particularmente yo de vino, cosa que de vino se habla hoy haciendo mucho énfasis hace poquito, pero los primeros años a mí me pasaba que pues, como le pasaría a Pedro, uno era como predicando en el desierto, a mí me tocaba hasta pagar para que me escucharan, ¿cierto? Entonces, en aquellas épocas era un poco como difícil hablar de cocina colombiana y vino, y de sancocho, que definitivamente tiene una raíz clara española, es cierto. Entonces un día hablamos de un artículo que escribió un periodista, un colega de Lorenzo, que es el periodista Guerrero, y el título era Un sancocho con vino, por favor, y al otro día me llamaban a preguntarme, pero en chiste, ves que voy a comer papa chorreada, entonces ¿qué vino tomo? ¿Cierto? Como queriendo decir, pues la cocina colombiana no tiene nada que ver con el vino, y resulta ser que hoy ya la cocina colombiana es claro que tiene una buena relación con el vino, porque en revistas de gastronomía de mucho vuelo siempre se relacionaba la comida internacional con vino, y en esas mismas revistas hoy se habla de un plato de cocina internacional con vino y también de un plato de cocina colombiana con vino. A la hora del té, yo creo que todos los insumos terminan dándonos sabores que de alguna forma u otra tienen cercanía, y entonces ¿por qué el vino no va a estar presente, aunque el vino no sea una bebida propia de estas tierras? Ya dimos la primera recomendación. Sancocho se puede acompañar con vino. Es como mondongo y vino, ¿cierto? El famoso mondongo, aquí tenemos a dos españoles,
y que qué rico mondongo, ¿cierto? Y siempre comentamos esto con Lorenzo, casi que de manera, yo diría que con un poco como de un comentario ácido, ¿cierto? Porque cuando hablamos de mondongo, pareciera ser que en Colombia da pena que decir que uno come mondongo, ¿cierto? Porque le parece como que el plato es medio como que cómo va a comer mondongo. Sin embargo, se van a Madrid, ¿cierto? Y vuelven felices porque han comido callos a la madrileña con tempranillo, ¿cierto? Y callos a la madrileña y mondongo es la misma cosa. De pronto varíe uno que otro ingrediente por ahí, en vez de que tenga yuca y el otro no tiene, pero bueno, cositas, ¿cierto? Y yo nunca he visto un madrileño comiendo callos a la madrileña y tomando Coca-Cola, ¿cierto? No lo hay, yo creo. No, ¿cierto? desde luego que no. Pero venga, bueno, sí, adelante. No, iba a decir, allí no tenemos la suerte de tener unos jugos tan maravillosos como tiene. Pues eso puede haber influido, pero sí que es verdad que por lo menos desde nuestro punto de vista para comer encaja mucho mejor un vino que un jugo. Pero como digo, en España si no tomamos vinos que tomamos agua, no tomamos otra cosa, porque evidentemente Coca-Cola Claro. ni nos lo planteamos. Pero independientemente de estos comentarios, no es que yo esté en contra. No, pues yo llevo como casi 30 años aquí y me he dedicado con mucho gusto, con mucha alegría a aprender lo más que he podido de Colombia, no solo de geografía, sino de historia, de cocina y todas las otras cositas que se pueden aprender. Y de estos casi 30 años que llevo aquí, creo que todavía no conozco ni la mitad de los jugos, ¿cierto? Pero resulta ser que, y esto lo cuento con un poco como de tristeza, en la versión de Sabor Barranquilla pasado, en la ciudad de Barranquilla, a un grupo de chefs o de estudiantes de gastronomía, pregunté si podían hablar de la diferencia entre un jugo de Copoazú y uno de Arazá, y resulta ser que no tenían ni idea ni qué era Copoazú ni qué era Arazá, no sabían qué es lo que era un tamal de piangua, ni sabían qué es lo que era una piangua, y yo digo, pucha, y estos son los cocineros colombianos, que entonces sí saben de pronto de cocina internacional, o hacen cocinas raras, ¿cierto? Pero no empezaron por donde se debe empezar, que es por la casa, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos nuestra cocina, nos damos cuenta que la cocina colombiana tiene clara relación con el vino. Yo quiero preguntarle a don Pedro Palmer por un plato, por un nombre de una olla. A ver, don Pedro, ¿qué nos cuenta de una olla que se llama la olla podrida? La olla podrida, Olla podrida. Tiene- Pero hagamos claridad antes de seguir con la olla podrida, que nos tenemos que ir para Burgos para hablar de la olla podrida, que se refería no a podrido, sino a poderosa, al poder de la olla, ¿cierto? Pero es muy curioso el nombre, la olla podrida. Y es también un cocido. sí, lo es. Bueno, la olla podrida tiene representación en muchos países. Yo tuve una escuela de cocina dedicada casi que exclusivamente al ama de casa, porque yo consideraba que el ama de casa necesitaba mucha más ayuda en la cocina que la puede tener pues cualquier otro aprendiz de chef. La olla podrida es simplemente abrir la nevera y meter en una olla todo lo que le sobró de la paella y darle un sentido culinario. Lo que sobra, perdón, de la cocina, de la nevera, abrir la nevera, tengo la paella metida en la cabeza, pero en Francia se no es llama lo que sobró, ya. lo que sobró de la paella. No. Ojo. Venga, enderecemos de nuevo el comentario. Todo lo que le sobre, ¿de qué entonces? Todo lo que sobra de la mesa, de la cocina, que va a la nevera, vamos a dejar eso para mañana. Y resulta nos que al sobró final, un poquito de arroz, nos sobró todo, eso. unas papitas hervidas, nos sobró Sí, 3 señor. costillas de cerdo. Eso se llama la olla podrida, en francés pot pourri, que no viene de la poderosa, sino que es un apodo que se le dio inicialmente en Francia. Pero no huele mal. No. Simplemente era pues un apodo que se le dio y en Francia se le llama pot pourri. O sea, quiere decir sacar todo lo que hay de la nevera, aprovecharlo y darle una identidad gastronómica más o menos como el sancocho. Es un plato de Burgos, sobre todo el que más
En España sí, pero tiene representación en todo el mundo, Sí, Lorenzo. pero como estamos en España, no se me vaya para ir para Francia, quéjeme en España, don Pedro. Nos pasamos para Francia. No, se me va para Mejor Francia no. y me toca sacar No, mi, pero mi también hay buena francés, que es cocina, espectacular. claro. Don Pedro, y allá mismo en Burgos está la morcilla de Burgos. Y la morcilla de Burgos es la morcilla más parecida a la morcilla colombiana. Porque la morcilla del señor Puchulú de la Argentina es una morcilla sin arroz. ¿Sí o no, don Mario? Una de las cosas que le queda más difícil al colombiano cuando llega a Argentina, lo de la carne jugosita, casi roja, que dicen que cómo se come eso crudo, hasta ahí más o menos llega bien la cosa. Pero el asunto es cuando se van a comer una morcilla que es blandita y que adentro es como cremosa, es muy blandita, ¿cierto? Sin embargo, cuando se le encuentra la vuelta, hay unas diferencias bastante claras con la morcilla de Burgos o la morcilla que tenemos acá. Pero en España también hay morcilla sin arroz. Claro sí, que sí. en Cataluña, Mayormente Santander, sin arroz. En varios sitios hay morcilla sin arroz y morcilla dulce también, morcilla blanca, con piñones, con pasas. Morcilla Pero blanca. bueno, la más extendida es la morcilla de arroz bien frita, la de Burgos. Pero la de arroz, entonces voy. Si en Burgos se consume la morcilla de arroz, en Cataluña se consume sin arroz, es más sangre, piñones, Cebolla. pimienta. Entonces, es posible que los habitantes de Argentina hubieran sido oriundos de Cataluña. Muchos, y, claro. y de pronto claro. los españoles que vinieron a Colombia son más de la zona de Burgos. Posiblemente, pero Ah, yo no, si creo- usted va a suponer que la arepa llegó a la India hace 5.000 años, yo también puedo suponer lo otro. Llegó de la India, no, pero mira, Eso sí no. la morcilla tuvo también sus orígenes más o menos muy parecido a la olla podrida. Yo recuerdo en mi infancia que hacíamos, una vez al año, hacíamos el Día de las Matanzas, ¿sí? Que se mataba un cordero o dos, depende de la familia, y al final de la matanza, que se había preservado toda la carne de cerdo en la propia manteca, con todos los, Interiores. los interiores del cerdo, Las tripas. las tripas, la sangre, se hacía una morcilla, ¿sí? O sea, tuvo los orígenes para utilizar todo lo que hubiese sido desperdicio de otra manera, lo mismo que la olla podrida. Por eso cada región de España, y David lo sabe mejor que yo, cada región de España tiene una morcilla totalmente diferente, porque cada región, aparte del cerdo o de la sangre del cerdo, produce ingredientes diferentes y todo eso iba a enriquecer la morcilla. Ahí sí hay una cosa, bueno, listo, distintos tipos de morcilla, distintos tipos de preparaciones, pero todo tiene que ver con vino. Y aprovechando la visita de David como director general de Lealtanza, él es de Logroño, es de Rioja. Sí. Entonces yo quisiera como un pequeño resumen, y yo sé que es difícil resumir mucho Miedo la me das, vitivinicultura riojana, pero no hay duda de que cada vez que se habla de vino en España o se hablan de los vinos de España, Rioja es uno de los primeros nombres que llegan a la memoria. Obviamente que también es bueno resaltar que hay grandes vinos en España que no son de Rioja. Muchos. Pero Rioja tiene como esa cercanía, diría yo, con el comentario del vino español en general, ¿cierto? Entonces es como cuando hablamos de vinos franceses y nos llega nos llega Bordeaux a la memoria, ¿cierto? Nos hablan de vinos españoles y nos llegan pues los vinos riojanos. Pero ¿cuál sería el resumen más comprimido de los vinos riojanos, sabiendo que los vinos de Lealtanza son 100% tempranillo todos? Vaya pregunta. Un resumen de lo que sería La Rioja. Bueno, La Rioja es una región con una tradición vitícola brutal. Se pierden los orígenes desde que empezamos a cultivar las vides. Es una región pequeña dentro de lo que son las grandes denominaciones de origen en el mundo. Son 60.000 hectáreas
de viñedo. Es una región que quizá lo que ha tenido es siempre una pasión por cultivar los vinos. No tanto hemos vendido vinos jóvenes o como hacen muchas denominaciones todavía que venden vinos a granel. Desde hace muchos años en La Rioja todo el vino tiene que ser embotellado en origen, lo cual esto garantiza la calidad. Yo creo que eso es uno de los referentes principales que tenemos. Y bueno, siempre hemos apostado por la variedad tempranillo. En Altanza lo hacemos al 100%. Todos nuestros vinos tintos son de tempranillo. ¿Por qué? Porque es una uva que nace allí en el río Ebro, en la cuenca del Ebro, en España. Se adapta muy bien al terreno y bueno, es diferente a lo que en general se mueve por el mundo. Es una variedad que tiene una acidez muy alta, lo cual permite una crianza en barrica prolongada. Y bueno, pues en general Pero, le está gustando mucho. Y que tempranillo no hace referencia a que sea jovencillo. Sí, eso es una pregunta que siempre sale. Efectivamente, tempranillo, dice, pero este vino entonces es joven. No, tempranillo se llama así porque es una uva que madura muy pronto, lo cual es de agradecer porque te evitas problemas. Cuando la uva es más tardía, pues es más fácil que tengas heladas que te pueden perjudicar la cosecha. Es una variedad que se recoge pronto, de ahí viene lo del tempranillo, efectivamente. Don Mario, ¿usted por qué no habla ahí con don David y nos cuenta sobre cómo acompañar un huevo con vino? Porque es que uno dice comer huevo con vino. ¿Sí? Huevo. Huevo con vino. ¿Se puede? ¿No se puede? Claro. Porque, no, le hago la pregunta por lo siguiente, porque entraríamos al tema de la tortilla española. Claro. ¿Cierto? Y se come y se Por acompaña supuesto. con vino. Lo que ¿Por qué pasa es no? que hay algunas cosas y tenemos a dos españoles y nos podrán ilustrar muchísimo, pero hay conceptos o preconceptos dentro de la relación cocina-vino que algunos dicen, no, eso con vino no funciona. Le echan, por ejemplo, la culpa a los espárragos que no se pueden tomar con nada, pareciera. Resulta ser que el gran compañero del espárrago es el Sauvignon Blanc. Entre otras cosas, uno de los descriptores del Sauvignon Blanc son los tonos de espárrago, ¿cierto? Que no se puede comer alcachofa con vino porque el tono metálico. Sale metálico, Resulta sí. ser que hay tintos jóvenes con alcachofa que salen muy bien. Y con el tema huevo, el huevo como tal en todas sus versiones, incluido el arroz con huevito. Arroz con huevo calientico. El arroz con huevito que nos comemos acá en Colombia, que a todo el mundo le da como cosa decir que he comido arroz con huevito cuando todos comemos arroz con huevo, ¿cierto? Yo creo que hasta el presidente come arroz con huevo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a tomar si hay que tomar vino? Hay que tomar un vino tinto joven, ¿cierto? Esa es la relación con puedo huevo. comer El vino tinto tortilla joven. española. La tortilla, Tortilla española con vino, entonces también puedo comer huevo revuelto con vino. claro, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Mire, Mario, yo siempre digo esta anécdota. En mi casa, cuando yo era muchacho, ¿sí? Cuando en la mesa no había todavía pan para comer, porque tampoco nacimos todos con la cucharita de plata, siempre había una copa de vino, ¿sí? Y mi madre no hacía ninguna distinción si esa copa de vino se servía con un huevo frito con patatas o con la tortilla española. A mí que me digan que hay ciertos productos o ciertos platos que no se puedan tomar con vino, yo no estoy de acuerdo. Hay ciertos ingredientes en la cocina que no son compatibles con ciertos vinos, pero usted le Pero busca el siempre habrá algún maridaje. vino, siempre habrá alguno. Siempre habrá alguno. Claro. O sea, yo nunca supe de pequeño comer sin una copa de vino, un vaso de vino en la mesa. Y David te lo dirá. Pero si eso era. es porque el vino es un alimento. De hecho, ese es un tema que está ahora aquí en Colombia, ahora un poco en boga, ¿no? Por el tema impositivo. Y tengo que decir Bueno, David está metiendo el dedo en el ventilador. Bueno, no quiero meterme en... Pero simplemente Pero comentar, está bien, hay que comentarlo, como hay que experiencia, comentarlo. sí que decir que en España llevamos muchísimos años sin impuesto en el vino, o por decirlo mejor, con impuesto a tipo cero. Que Perdón, repite eso nuevamente. eso voy a explicar. O sea, yo recuerdo, creo que hace 15 años se puso impuesto al vino en España, pero con cero coste. Que dices, bueno, eso es que no hay impuesto. No, realmente no pagamos, pero todas las bodegas cada mes tenemos que hacer un montón de registros, ahora se hacen por internet,
del impuesto que lleva el vino a coste cero. Cuando esto se puso, yo dije, uy madre, en el momento que se monta el sistema, esto es cuestión de tiempo, serán 2, 3, 4 años. Una vez que está todo el engranaje montado, es muy fácil decir, no, ya no va a coste cero, ahora es al 3% o a lo que sea. Llevamos ya 16 años, creo recordar, y seguimos así. ¿Por qué? Porque está definido, el vino está definido como alimento en España. Y esto no es algo inventado, es como muy bien decía don Pedro, siempre ha sido alimento. Yo de pequeño, pues no sé, igual teníamos pan porque ayer era lo barato, que a veces era pan negro, no blanco, pero a mí de niño me daban pan con vino, me untaban, no sé si aquí es típico, Claro, desde claro, luego claro. en España No, era típico, te untaban el pan en el vino y te lo tomabas. Hoy en día es impensable. Yo cuando a mis hijos les dejo oler el vino, o incluso ya con unos añitos les dejo probarlo, algunos amigos me miran raro, digo, bueno, se están mojando los labios, no pasa nada, pero es una cultura que en Europa la tenemos muy arraigada, y especialmente en España, en Francia, en Italia, no hay que perder. Y a mí me da mucha pena cuando ves países como Colombia que están avanzando a marchas forzadas en esta cultura del vino, y a veces nos pasa en la propia España que lo estamos perdiendo. Venga, David. Vamos todo eso es sumamente importante, pero vamos a devolvernos un poquito de los platos, ¿le parece? Yo quisiera, como quisiéramos, unos maridajes de platos colombianos con vinos de lealtanza, pero antes de llegar a ese punto, ¿qué tal si aprendemos de un experto cómo se hace una paella como debe ser, como Dios manda? Ese era el punto a donde yo quería ir. Lorenzo me ganó por 30 segundos. Si hay alguien que nos puede decir qué es paella y qué es arroz con cosas, ¿cierto? Porque hay una diferencia entre paella y arroz que tengan cosas. Sí, pues Yo hago arroz con cosas, don Mario. para empezar, Cierto, ¿cuál es la vamos a hacer diferencia? una distinción, que lo que se llama paella es el recipiente. Eso no es paella, porque paellera es la señora que hace la paella. Así es, yo soy un paellero, aunque la Real Academia de la Lengua Española ya acepta ambos términos, pero se llama en España, se llama arroz a la paella o arroz a la cazuela, pero hemos llegado a conocerlo, vamos a comer una paella. Listo, habiendo dicho esto, hay otro concepto aquí muy equivocado, que la paella es un montón de carne, de mariscos, con un poquito de arroz. Todo lo contrario. La carne, los mariscos, las hortalizas, el azafrán, son para darle sabor al arroz. El protagonista de la paella es el arroz. Yo hago una interrupcioncita, qué pena, Pedro. Pero cuando usted va y pide una paella y eso no está tapado de cosas por encima, le dice, pero mire la paellita chichifila que me vendieron, y yo comprando esto y es puro arroz. Y tú estás diciendo eso, la paella es más arroz que cosas. Claro, es que los ingredientes son lo que les dan el sabor al arroz. Ahora vamos a hablar del proceso. Yo cuando dicto las clases de paella, y lo hago con alguna frecuencia, pues más que nada a modo promocional, yo le digo a la gente que la paella, como cualquier receta, es una sinfonía, ¿sí? Todos los ingredientes son los instrumentos, y hay un señor, el chef, que es el conductor de la orquesta. Si tú cogieses, por ejemplo, y dijeses, bueno, esta paella tiene 15 ingredientes, y los echas todos juntos en la paellera, y le pegas fuego, eso sería un desastre. Pero si tú coges y los vas agrediendo o añadiendo a la paellera gradualmente, ¿sí? Cada uno en su momento, vas a ver que cada ingrediente reacciona de una manera cuando entra en contacto con el calor y en contacto con los otros ingredientes, y eso se vuelve una hermosa sinfonía. Claro, porque yo me imagino que hay términos de cocción completamente distintos para los ingredientes de pero la hay paella. otro tema importante, y es que hay un arroz especial para la paella. Entiendo que trabajan mucho el arroz bomba.
Bueno, sí, el arroz bomba es un arroz español, ¿sí? Pero aquí en Colombia tenemos un arroz que yo lo he usado durante 34 años y me ha dado un éxito muy importante. Pero mire, ese es un detalle interesante. Hay arroz nacional que sí sirve para hacer paella. Sí, señor, el único. Mire qué interesante, lo está diciendo un español. Hace 34 años que hago paella, que elaboro paella o un arroz a la paella. Ya aprendí. Eres rápido, eres todos rápido. los días ¿sí? aprendemos cosas, ¿cierto? Lo de la paella y la paellera sí lo sabía, pero lo de arroz a la paella no. Entonces, esto de que hay que traer el arroz de no sé dónde para hacer la paella, de pronto Pedro nos está diciendo, no, hace 34 años que soy maestro haciendo paella y utilizo arroz. Te agradezco el término maestro, pero mira, y el otro día nos pusimos a calcular, en el tiempo que yo llevo en Medellín haciendo paella, he hecho entre 75.000 y 80.000 paellas, ¿sí? 80.000 paellas. Porciones, claro. Y Ajá. siempre con ese mismo arroz, sí, no estoy tratando de hacer un comercial. Lo que quiero decir que el arroz bomba, el arroz español, el arroz originario de Valencia, que tampoco es originario de Valencia, sino que el arroz es chino, y yo tengo un argumento muy serio de que pretendo de que la forma de hacer la paella tuvo sus orígenes en la China. Por ejemplo, los valencianos no aceptan que tú mezcles carne con mariscos, ¿sí? Y el arroz, para ellos eso es un pecado. Sin embargo, tú miras la cultura china, la gastronomía china, y mezclan carnes, arroz y mariscos hace 6.000 años. Pero bueno, yo Y quisiera verdura preguntarle también. a alguien que no es chef, pero que come paella, Sí, Juan, siempre que puedo. ¿qué es para ti una paella, la famosa paella de la marinera que llaman aquí, o la que tiene arroz, los mariscos, cerdo, costilla y de cuánta cosa? ¿Cuáles serían las preferidas, digamos, por David, o cuáles son las que más se ven en Rioja? ¿Cierto? Porque tú estás un poquito como lejos de la zona arrocera, digamos, ¿no? Yo en Rioja, bueno, sí que estoy de acuerdo con Pedro en que lo importante es el arroz, porque efectivamente puedes poner muy buenos aderezos, buenos ingredientes, pero el arroz, si se queda poco hecho, pasado, la paella se ha echado a perder. Para mí, desde mi cultura o desde mis pinitos en la cocina, para mí la paella es cuando pones poco espesor de arroz, o yo siempre lo he entendido así. Si el arroz lo haces con más cantidad, se queda más cocido, y cuando pones poquito consigues esa textura un poco especial, desde mi punto de vista. Y tengo un amigo que es así un poco, él siempre dice, para hacer arroz lo que necesitas es, si eres muchos, una paellera más grande, ¿no? Cuando pones mucho, al final el arroz se termina, por arriba por abajo se quema, arriba se seca, en medio se cuece. Yo siempre, desde mi punto de vista, lo que he entendido es que tiene que haber poquito espesor. Sí, es que por eso es la forma de la paellera, ¿sí? Tiene que tener el diámetro, definirá la cantidad de comensales, pero no puede tener más de 3 o 4 centímetros de profundidad. Por lo mismo que tú dices, 3 o 4 centímetros. 4 centímetros como máximo. Como máximo, ¿sí? Si tú vas a hacer una paella para 20, entonces necesitas una paellera de 70 o 80 centímetros. Pero lo que yo quiero decir es que, a ver, la paella, la cocción del arroz, te voy a dar un ejemplo, porque quiero regresar al arroz bomba que hablaba aquí Lorenzo. Yo el domingo pasado estaba haciendo 2 paellas para una mesa. De otra mesa me llamaron para saludarme y se me olvidó que tenía algo en el fogón. Mi esposa me llamó, me dice, Pedro, ¿tienes algo en el fogón? Y cuando regresé, esas paellas ya se estaban secando, o sea, estaban ya casi quemándose. Cogí, les eché un poquito más de caldo, y regresando, ¿qué es lo que tiene que ser la paella? Nunca se le puede agregar agua, y mucho menos agua fría. Tiene que haber un caldo siempre hirviendo. Simplemente le agregué un poco más de caldo, lo apagué, se lo absorbió y salió una paella perfecta. ¿Qué quiero decir yo con eso? No todos los arroces sirven para hacer paella, ¿sí? Hay arroces que se vuelven un masato,
y hay otros que aguantan el cuerpo porque tienen tal vez un tratamiento hidrotérmico, como el nacional que yo le estoy hablando, que tú te puedes equivocar, ¿vale? O sea, resiste el maltrato. Resiste el maltrato y los clientes que no te dejan irte de la mesa. Pero no voy a dar el nombre, pero sí hay un arroz, en respuesta a Lorenzo, aquí que sirve para la paella y yo lo uso hace 34 años. Bueno, vamos a hacer los Muy bien. acompañamientos de platos con vinos Lealtanza, pero de platos colombianos, con vinos Lealtanza. Pero antes quiero hacer una preguntita, Lorenzo, si se puede. Cada vez que hablamos de vino de Rioja, pues tintos. Hay algunos blancos. Lealtanza rosados. tiene un Sauvignon Blanc. El Sauvignon Blanc como cepa o la Sauvignon Blanc, obviamente francesa. Y antes las denominaciones de origen tenían muchas restricciones con el implante de cepas foráneas. ¿Cierto? O sea, no podíamos estar en Rioja y tener un viñedo de Sauvignon Blanc o de Merlot o de Cabernet o de, no sé. Bueno, eso todavía no se puede. Pero la Sauvignon La Sauvignon sí, la Sauvignon es sí. francesa y está allí en los viñedos